¿Acaso siguen vigentes los profetas en la actualidad? Bueno, en este punto es donde hay una ruptura bastante grande, ya que hay una contraposición en cuanto a dos posturas principales, el continuismo y el cesacionismo. El continuismo defiende la idea de que los dones espirituales siguen activos en la actualidad, tal como lo estuvieron en la iglesia primitiva, incluyendo sanidades, profecías, el don de lenguas, etc. Y el cesacionismo, mis amados, es totalmente lo contrario. Es la creencia de que ciertos dones del Espíritu Santo, como son las lenguas, profecías, sanidades milagrosas, pues sencillamente cesaron, o sea, pues ya se acabaron después de la era apostólica, cuando se completó finalmente el canon bíblico. Entonces, según esta postura, esos dones fueron solamente para confirmar el mensaje del evangelio en los inicios de la iglesia, y que sencillamente pues ya no se necesitaban, y que no hay profecía nueva ni tampoco revelación directa de parte de Dios, porque sencillamente el canon bíblico está completo y es totalmente suficiente. Efesios 4, 11 al 13 se nos revela que el apóstol Pablo enseñó que Dios constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, pastores y maestros, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Sin embargo, déjeme decirle que la función fundacional de los apóstoles y profetas, tal como lo vemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, también se acentúa en Efesios 2:20, donde indica que su papel fue específico y no continúa de igual manera en la actualidad. Mire, hoy tenemos la palabra profética más segura, tal cual dice 2 de Pedro 1:19. La Biblia está completa, mis amados, y cualquier supuesto profeta debe ser probado rigurosamente a la luz de la palabra de Dios. No puede sencillamente contradecir la Escritura ni desviar absolutamente nada del carácter santo de Dios. 1 Corintios capítulo 14 se dedica todo un capítulo a enseñar cómo debe ejercerse el don de profecía dentro del orden y bajo el discernimiento comunitario en la iglesia, o sea, en el cuerpo de Cristo. Así que bíblicamente en la iglesia primitiva, bajo el nuevo pacto, sí hubo profetas en la iglesia, eso es innegable, pero con una función distinta a la de los profetas del Antiguo Testamento. No añadían a las enseñanzas que compartían los apóstoles, ni tampoco hablaban con autoridad absoluta, sino que edificaban, exhortaban y consolaban al cuerpo de Cristo, como vemos en 1 Corintios capítulo 14 versículo 3. Y mire, siempre bajo estricta evaluación, 1 Corintios 14, 29. Ahora, ¿qué ocurre en la actualidad con estos llamados profetas modernos y que podemos decir autoproclamados profetas? Mire, tristemente, lo que abunda en la actualidad no es la profecía bíblica, sino el falso ministerio profético, revestido de emociones, espectáculo y manipulación espiritual. Muchas personas, los que se hacen llamar profetas en la actualidad, mire, hablan en nombre de Dios sin estar sujetos a la palabra de Dios. Dan supuestas profecías proféticas a personas específicas sobre sus finanzas, sus matrimonios o sus decisiones, como si fueran una especie de adivinos modernos. Venden profecías, imponen manos indiscriminadamente y convierten la revelación en un negocio muy lucrativo, sin lugar a duda. Anuncian prosperidad, puertas abiertas, promociones laborales y viajes internacionales y relaciones, pues, fructíferas. Mire, déjame decirle que esto no llama en absoluto al arrepentimiento, ni tampoco pone la mirada en la cruz. Se colocan a sí mismos en un lugar de autoridad espiritual incuestionable. Cuidado con decirles nada, con frases tales como: no toques al ungido del Señor, el enviado de Dios. Y esto para intentar protegerse a sí mismo de su engaño y de su falsedad. Y mis amados, déjenme decirles que esto no es nada nuevo. El Señor Jesús lo advirtió en Mateo 24, uno de los capítulos más importantes sobre las profecías y en relación a las señales antes del fin. Y dijo lo siguiente: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos de Dios. Y mire, también lo dijo el apóstol Pedro en 2 de Pedro 2:1, que hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Wow, esto es profético, ¿eh? Ahora, hay un ejemplo muy claro en la Biblia sobre el resultado de ser un mal profeta o un falso profeta. Cuando, por ejemplo, nos revela cuál es la verdadera marca de alguien que actúa de esta manera. En Jeremías capítulo 28 se nos da un claro ejemplo de alguien que es un profeta llamado Hananías, quien habló en el nombre de Jehová diciendo que la cautividad de Babilonia terminaría pronto, cuando Jeremías, el verdadero profeta, no estaba diciendo esto. Este hombre estaba dando un mensaje bonito, pues motivador, esperanzador, pero era falso. Y Jeremías, quien era el verdadero profeta de Dios, lo confrontó y le dijo: Jehová no te envió y tú has hecho confiar en mentira a todo este pueblo. Jeremías 28:15. Y déjame decirle, mis amados, que esto está pasando exactamente lo mismo hoy en día. Muchos hacen confiar al pueblo con palabras mentirosas, declaraciones positivas y supuestas profecías, cosas muy emocionales que vienen de parte de Dios, pero que el Señor jamás dijo. No hablan con temor del Señor, ni tampoco desde una perspectiva en comunión profunda con Él, sino desde la carne, el ego y el deseo carnal de poder. Mire, esto es una realidad. Hay una perspectiva tan equivocada de lo que es realmente un profeta de Dios, que la ignorancia de las Escrituras es la que sencillamente está haciendo de piedra
piedra de tropiezo para la gente ante la posibilidad de ser engañados y de caer en el error. Antiguamente, mis amados, cuando un profeta aparecía, el pueblo, mire, patita, ¿para qué te quiero? A correr. ¿Sabe por qué? Temblaban, porque sabían que venía un mensaje muy fuerte de parte de Dios. Generalmente, mire, mensaje de juicio por causa del pecado del pueblo. Y junto con ello, también podía declararse la restauración del arrepentimiento, si el caso de que el pueblo se arrepintiera. Y déjenme decirle que muchos se escondían para no tener que escuchar lo que traía el profeta, porque el llamado que traía generalmente era detenerse de su proceder, arrepentirse de sus pecados, abrazar la santidad y volverse al Señor. Y Jesucristo mismo lo denunció, parado frente a Jerusalén, diciendo que mataba a los profetas porque no querían escuchar la voz de Dios, el mensaje del Señor. Y mis amados, piense por un momento el sentir de la gente hacia los profetas, que en lugar de salir a su encuentro, de abrazarlos, de apapacharlos, de quererlos, de elogiarlos, no, mis amados, eso no era lo que pasaba. Al contrario, los querían desvivir. No era gente grata para el pueblo. Pero déjeme decirles que hoy en la actualidad ocurre totalmente lo contrario. Cuando alguien se autoproclama profeta, las multitudes corren hacia ellos, a ese encuentro. Se llenan estadios, congregaciones repletas y atentas a la palabra del supuesto profeta. No para ser confrontados de su pecado, no para nada, sino para oír promesas de prosperidad, salud, éxito, bienestar. Déjeme decirles que estos falsos profetas son más parecidos a divinos, a gurús modernos, que no tienen nada que ver con la escritura. No se parecen en nada a los verdaderos profetas bíblicos. Son el claro reflejo del error, del sensacionalismo, de la vergüenza a la cual están marchando o han marchado y están inmersas muchísimas congregaciones en la actualidad. Y quiero hacerle esta pregunta: ¿qué persona que se nombre profeta llena un recinto en la actualidad para decirle a la gente, arrepiéntanse de sus pecados, viven abrazando la maldad, con la mente cauterizada, se mantienen impávidos ante el aborto, ante la injusticia, ante el abuso, amistados con el mundo que es enemistad con Dios, amadores de sí mismos, sin afecto natural, calumniadores que deshonran a sus padres, que ignoran las escrituras, buscan milagros y señales y no quieren saber del Dios santo, santo, santo que las hace, que no predican el evangelio, tienen a Cristo afuera tocando la puerta y ustedes son sordos al llamado, tienen la verdad delante de sus ojos pero tienen los ojos vendados? Oigan lo que el Señor está hablando a las iglesias. Ustedes son tibios, generación de víboras. Arrepiéntanse de sus pecados, reciban a Jesucristo como Señor y Salvador, porque Él es el único camino, la verdad y la vida, el único medio de salvación. La única manera de llegar a la presencia del Padre. Mire, imagínese llenar un estadio con más de 50,000 personas transmitido por televisión para que lo vean millones alrededor del mundo. Mire, esto sería realmente genial, pero no creo que sea muy popular tampoco, ¿eh? ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas no estarían dispuestos a escuchar el mensaje, a menos que el Espíritu de Dios, mire, sensibilice su corazón al mensaje.